El día de hoy, bueno, voy a ceder la palabra con el tema hablando de que estamos en una nueva era, en la era digital, y vamos a tener un tema importante que es, ¿no?, las criptomonedas en América Latina y su fortalecimiento en tiempos de pandemia. Bueno, cedo el paso a la maestra Brenda González Bureos, quien nos acompaña desde México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Patricia. Muchas gracias por sus palabras. Bueno, hoy día es un día muy importante para todos los contadores. Ahora, bueno, permítame, voy a leer el resumen de la hoja de vida de nuestra ponente que el día de hoy nos acompaña. Ella es doctorante en Dirección de Organizaciones por la Universidad Popular Autónoma de Puebla, México, magíster en Dirección de Negocios por la Universidad de CUS, licenciada en Economía en el Instituto Politécnico Nacional, coordinadora académica de la licenciatura en Contaduría en el Centro Universitario Zumpango, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene más de 20 años en la docencia, y es docente a tiempo completo e investigadora también. Ha participado en eventos internacionales en La Habana, Cuba y Bogotá. Cuenta con diversas publicaciones a nivel nacional en México. Bueno, para abordar el tema, como ya lo decía la doctora Patricia, las criptomonedas en América Latina, su fortalecimiento en tiempos de pandemia, ya está con nosotros en este espacio virtual la magíster Brenda González Bureos. Adelante, magíster. Muchas gracias, gracias por esta tan cálida bienvenida, aunque estemos a la distancia, y sobre todo felicitar a los contadores, futuros contadores que para nosotros ya están siendo contadores en este su día, y que México no lo pudo celebrar por estas cuestiones que ya estamos viviendo en mayo, pero pues qué mejor que acompañarnos para festejar el día de hoy y tener pero como le dije al doctor Otto, gran honor de estar con ustedes y cerrar con ustedes este glorioso día que pues vamos a festejar desde casa, que es lo que mejor nos conviene en este momento. Muchas gracias. Pues bien, el día de hoy yo les vengo a hablar de un tema que dirán, es que no son de los contadores, pero sí son de los contadores. Si bien los tiempos ahorita nos van a cambiar a todas las profesiones, nos van a hacer reinventarnos en todos los sentidos, porque si bien aquí en México el contador ya se estaba adaptando a esta realidad tecnológica, al uso de la contabilidad tecnológica, a la electrónica, perdón, al uso de las declaraciones vía ya portales tributarios de nuestra máxima autoridad, que es el SAT, entrar a nuevos procesos en uso de los softwares propios de la formación contable, ya estábamos como que estaba entrando en esta parte. Pero también estamos hablando de que ahora hay que reinventarnos porque pues se nos acabaron los clientes, se están volviendo complicadas la situación económica en las empresas de todos tamaños, desde una pequeña hasta una gran empresa, pero también el contador se tiene que abrir a esta nueva etapa que es la parte financiera. Y en la parte financiera que está avanzando, o sea, rápido, rápido, porque así es el comportamiento de las finanzas en la actualidad. Ahora hay un nuevo concepto, no es de reciente uso, reciente descubrimiento, que son lo que se le llaman las criptomonedas. Las criptomonedas son activos financieros no tangibles, o sea, puedo invertir, no lo puedo ver, pero es una máxima evolución que tenemos ya al uso de las tecnologías como parte también de las inversiones. Las criptomonedas se han ido creando como una alternativa de inversión, aunque cuando se empezaron a crear, se esperaba que se utilizaran como medios alternativos de pago. O sea, además de usar un billete, una moneda o una tarjeta de plástico para hacer los pagos, ir más allá de un mecanismo como el que encontramos en páginas como en Amazon,
en donde por lo que yo vaya comprando, pues se descarga de lo que yo tenga en una cuenta o en una tarjeta, entonces ahí me lo van descontando. Pues eso es simplemente hacer una intermediación. Ahora lo que se pide es que tuvieras una moneda que se utilizara de manera virtual en todas estas nuevas tecnologías financieras que se les llaman, que entraras y que tuvieras esta posibilidad de que las hubieras como un mecanismo ya de pago. No ha sucedido así. O sea, se tiene mucha especulación respecto al uso de las criptomonedas, sobre todo porque no hay una transparencia y legalidad en muchos de los países donde opera. Y en América Latina, pues todavía nos queda un largo camino para poder entrar a la regulación de este tipo de activos que ya los podemos adquirir. Yo en lo personal decía, no es tan conveniente invertir, todavía no inviertan tanto su dinero porque en México no se tenía un panorama claro y se tenía mucho la historia oculta de las monedas, ¿no? El caso de la más común que hemos escuchado, que es Bitcoin, se hablaba inclusive de que, pues, quien la creó ya se murió y se había llevado consigo la contraseña y no se podía entrar a recuperar toda la inversión que se tenía a nivel mundial de diversas personas de estos recursos. No funciona así este asunto de las inversiones, pero esto daba mucho a especular acerca de que si realmente iba a ser un buen negocio, si me podrían hacer un fraude, y a nivel contable, muchachos, si íbamos a hacer una forma de evasión fiscal, porque normalmente en nuestros países todavía no estaba permitido un acceso total a este tipo de mecanismos, y entonces, pues, sacamos nuestro dinero de nuestro país de origen y lo llevamos hacia el mercado donde se estuvieran vendiendo estas criptomonedas. Y entonces, esos recursos que generan inversión, que generan una ganancia, pues no reportábamos estas ganancias y por lo tanto estábamos haciendo una evasión de impuestos. Y eso lo tenemos también en el concepto de lo que se llaman mercados de divisas, que son muy especulativos para América Latina, dado las complejidades de la paridad de pago que tenemos con respecto a la principal moneda de uso mundial, que es el dólar. Entonces, con las criptomonedas hacemos lo mismo. Entonces, sí podemos acceder a ellas, se han creado varias en ellas a nivel comercial, algunas han avanzado, otras se han eliminado, y algunas como esta que les comento que es el Bitcoin, pues es una de las sobrevivientes de todas estas criptomonedas que se han ido creando. Entonces, poco a poco se ha buscado ingresar a este, ya no como un mecanismo de pago, sino que lo usemos como un mecanismo de inversión. Y ahora lo buscan hacer como un mecanismo de inversión que no sea solamente para los grandes inversionistas, sino que cada uno de nosotros podamos acceder a invertir en un Bitcoin. Pero para eso tenemos que utilizar toda una tecnología y tienen que haber administradores de esta tecnología, que son los que se les llaman las Financial Technologies. En México se creó hace unos 2 años una ley que se denomina Ley FinTech, con la finalidad de empezar a regular a estas entidades que empezaban a ofrecer y administrar este tipo de criptomonedas. Todavía falta mucho en México y en América Latina se empezó a tomar parte de estos elementos, pero como una entrada para que podamos invertir, podamos comprar estas monedas virtuales. Pero no tenemos tanta seguridad y certeza de que si nos hacen una defraudación, nos ayuden a recuperar estos recursos, ¿no? Como ha sucedido en otras crisis económicas a nivel mundial, de que por querer invertir tanto y ganar tanto, pues a veces no estaban las condiciones adecuadas, perdemos, y sorpresa, en nuestro país no estaba regulada esa actividad, y por querer ganar más nos fuimos a otros mercados y perdemos todo porque hay que entrar al entorno legal de los países donde eran las sedes.
Y entonces empezamos a tener esta realidad de las criptomonedas poco a poco. Uno de los casos más sonados es en el caso de Venezuela con el famoso Petro. Este Petro, que es una moneda dentro de esta categoría de criptomonedas, lo hace el gobierno venezolano para asegurar una mayor atracción de la inversión con base a qué? O sea, su principal materia prima, que es el petróleo. Entonces saca este Petro, es un mecanismo de inversión para tratar de atraer públicos, pero sabemos la historia en realidad que tiene Venezuela, entonces no es tan estable y tan atractivo al público inversionista para poder decir, pues sí, apuesto mi dinero y voy con adquirir Petros. No, o sea, no se dan tanto esas condiciones. Por eso las criptomonedas traen mucho esta cuestión especulativa de desconfianza, de incertidumbre, y como todo mecanismo que trabaje o esté operando a nivel financiero, los riesgos de inversión son muy altos, muy altos. Y entonces, pues algunos los empezaron a tomar como un mecanismo de que vamos a evadir, vamos a mandar su dinero y evadimos impuestos. Por eso, caso México empezó a decirles, no, ya vamos a empezar a regular esta parte, porque si no se nos van a empezar, más allá de irte a un paraíso fiscal, donde vayas y puedas lavar dinero o dejar tu dinero allá, va más allá. Mejor inviértelo aquí, que se quede aquí, pero desde aquí lo vamos a regular. Porque es una realidad. No podemos decir, no lo queremos. No, ya es una realidad. Simplemente que su introducción al mercado financiero de cualquier país no es fácil. O sea, tienen que tenerse las condiciones financieras, legales, económicas, para poderlos administrar. Por eso les digo, el caso Petro no ha funcionado del todo. México no tiene como tal todavía unas criptomonedas. Están utilizando normalmente todas las criptomonedas que ya están establecidas, un blockchain o ahorita Bitcoin, y apenas se está buscando crear una figura que utilice México para esta parte, pero no, todavía no es factible. ¿Pueden invertir en este tipo de instrumentos? Sí, sí se puede. Pero si no está regulado en tu país, vas a tener que irte a otro país para que puedas trabajar, ¿vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y ahorita en la pandemia sucedió un fenómeno, pues un tanto sorprendente, porque si bien sabemos que las condiciones ahorita económicas principalmente, nos están pegando a todos, o sea, toda América Latina tenemos serios problemas, porque atender este problema de salud mundial es muy caro y no estábamos preparados muchos de los países para aprender a atender este tipo de problemas. Pero en el caso de estas criptomonedas, sucedió algo especial, que empezaron a revalorarse como una alternativa que empezaban a dar de, si ya no invertías a lo mejor en otro tipo de instrumentos en cualquier mercado financiero, empezar a utilizar esta salida de dinero, sobre todo porque el uso de medios de pago electrónicos creció exponencialmente. O sea, se utilizó mucho páginas comúnmente como somos Amazon o como se puede hacer en Alibaba. Todos podemos utilizar estas para comprar, vender, y lo hacemos. Algunos se ocuparon inclusive para suministrarse de alimentos o aparatos como oxímetros, gel antibacterial, que por ejemplo en México escaseó mucho y de repente solamente lo comprabas por Amazon, pero también se fortaleció el uso de la tecnología que ponían a disposición los bancos. O sea, en México no estábamos tan acostumbrados a traer la aplicación de tu banco para hacer todas las operaciones. A raíz de la pandemia, pues todo el mundo a descargar las aplicaciones para empezar a hacer transferencias, pagos, para evitar salir a las sucursales bancarias que tienen ciertos mecanismos de control para que tú puedas ir a sacar o a meter o lo que quieras hacer dentro de los bancos. Entonces, se está transformando esta parte, ¿no? Que si algunos sí lo ocupaban y otros no, ya nos volvemos habituales de esta parte de las tecnologías financieras. Y en esta parte se crea un nuevo concepto, que son de criptomonedas estables, que es una alternativa que se está dando hacia América Latina, sobre todo por aquellas economías punta, por así llamarlas,
como puede ser Brasil, como puede ser Argentina, como es México, en el cual podemos tener una alternativa de inversión, pero ya creando criptomonedas acorde a las necesidades de cada país. Y entonces ya no te doy tanta especulación e incertidumbre como una Bitcoin. Te estoy presentando, se llaman criptoestables, que te puedo dar, quizá no a ganar mucho, te doy rendimientos mesurados, pero sé que vas a ganar y te doy otra alternativa de inversión. Porque invertir en divisas es muy complicado para nuestros países. Hay mucha especulación y también pues siempre estamos sujetos a lo que es el movimiento del dólar respecto a nuestras monedas. Y eso nos impacta, ¿no? México tiene una historia de devaluaciones, de crisis, por estos cambios en los tipos de cambio que nos han pegado, pero muchísimo, ¿no? La más grave en 1995, que apenas nos estamos recuperando de esa situación. Y entonces aquí tienen que entrar ustedes. O sea, un contador también tiene que saber hablar de finanzas, hablar de decirle al cliente, a la empresa, que puede invertir y que puede tener medios alternativos, pero hay que estudiarlos para decirle por esta, por derecha o por izquierda. Y el contador se vuelve más hacia buscar ser un tomador de decisiones, ya no ser solamente aquel que registra, que hace toda la parte de registrar, o decimos en México, de que sigan pareciendo burritos, o sea, de que cargan y abonan, ¿no? O sea, un contador va más allá, tiene que ir más allá, conocer estos movimientos porque nos están impactando, nos está moviendo el mundo. Y aunque no lo crean, aquí en esta región donde yo me encuentro, que es en la parte que rodea la Ciudad de México, en nuestro país, que se llama Estado de México, he recibido muchas invitaciones de exalumnos que quizá no están siendo contadores y de repente se metieron a estos sistemas, pero en México se llaman de pirámide. O sea, uno jala a otros 5, cada uno jala otros 5, y así se va haciendo la pirámide, pero cada quien va a aportar para invertir, y entonces pues vas a ganar acorde a lo que se haya invertido en el grupo. Entonces yo les decía, sí está muy bien su idea, pero no me estás dando la confianza. O sea, yo no te voy a recomendar ni voy a invertir porque esto no es legal. O sea, tienes que saber cómo vas a poder dar la garantía de que lo que inviertas en este tipo de medios especulativos estés consciente de que puedes ganar o que puedes perder. Eso es fundamental en la parte de los mercados financieros. Por eso ni cualquier empresa ni cualquier persona puede entrar a esta dinámica de los mercados financieros. O sea, esta es de mucha especulación y de mucho estudio. Tenemos que estudiar muy bien. Quizá para mí sea más fácil hablarles a ustedes porque soy economista de formación. Y bueno, pero yo soy contador. Sí, pero contador, ojo, los que hacen los lavados de dinero son los contadores, no los economistas. Porque ustedes tienen todas las herramientas para decir, por aquí sí, por aquí no, le tapamos por aquí, le tapamos por acá, y quien tiene que resolver un problema de lavado de dinero es un contador. Entonces, tenemos que entrar a esto. Y hacia allá, que también México está fortaleciendo esta parte de lo que es el lavado de dinero. Hasta yo que tengo que trabajar en el área de finanzas, tengo que estudiar esta parte del lavado de dinero desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista contable, porque si no, este tipo de mecanismos como las criptomonedas se pueden prestar al lavado de dinero. Y también en nuestros países todavía no está muy bien cimentado y bien amarrado para seguir con estos problemas de lavado de dinero. O sea, es una invitación para ustedes de que conozcamos aún más este mundo. Es interesante cómo ha cambiado y a mí me llamó mucho la atención, pues en estos días que estamos encerrados, ¿verdad? Que pues también nos da por estudiar un poquito más y ver esta evolución y dice, ay, pues ¿cómo? O sea, yo pensé que íbamos a tener otra dinámica, que a lo mejor los productos eran los que iban a salir, y no, fueron las criptomonedas. O sea, fueron la alternativa para que muchas economías emergentes, muchos mercados emergentes que tenemos en América Latina, se siguieran fortaleciendo.
y darle entrada a este tipo de elementos donde te están diciendo, vamos a jugar, pero vamos a jugar ya más tranquilos. Pero éntrale a este juego. Si bien no tenemos las condiciones económicas todas para invertir, pero ya tenemos esta parte, porque a veces nos llega un cliente, sea una persona, sea una empresa, que quiere llegarle a estos mercados. Y entonces necesitamos conocerlos y decirles, pues está bien, pero mira, mejor empecemos por lo local. O sea, ¿qué tenemos en México? ¿Qué tenemos en Perú? ¿Qué tenemos en Argentina? Y sobre eso, entonces empezamos a realizar las inversiones. No podemos invertir por invertir. Tenemos que saber estudiar esta parte. Y por esto esta área de finanzas y estas áreas importantes no son exclusivos de nosotros los economistas. O sea, todos tenemos que ir aprendiendo y sobre todo por estos cambios a nivel mundial. Y si bien les platicaron ayer qué va a pasar con el contador, pues aquí en México andamos igual, ¿eh? O sea, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque ya no están en los despachos. Están trabajando todos bajo esta dinámica del home office. Terminamos, mi generación que acaba de egresar, terminó sus prácticas profesionales a distancia. Y entonces era empezar a entrar una dinámica muy diferente. Cómo hacer contacto con los clientes, cómo atender a los clientes, cómo no caer en esta parte de pues de la histeria, de que oímos que alguien estornuda y queremos salir corriendo, ¿no? O sea, oímos que alguien tose y también queremos salir corriendo. O sea, es natural, tenemos que aprender a vivirlo, sí nos da un poco de miedo, o sea, por todas las condiciones que hemos visto, pero entonces hay que cambiar nuestras visiones hasta de cómo trabajar, de cómo voy a comprar, de cómo voy a invertir, cómo voy a administrar una empresa a la distancia, cómo voy a trabajar en una conciliación con un cliente y a su vez cómo voy a trabajar con los servicios tributarios. Toda esta parte. Y entrar, insisto, a este tema de las criptomonedas es fundamental, porque si bien los 90s y parte de lo que fue la primera década del 2000 al 2010, tanta especulación, tanta voracidad de los mercados financieros hicieron que tronaran hasta la propia economía de Estados Unidos en 2008-2009, que quizá sí nos pegó a varios países en América Latina, pero fue menos, porque empezamos a mesurar los mercados financieros, que a pesar de que al gran mercado, que es el estadounidense, estaba sufriendo graves problemas, o sea, tronaron las grandes empresas automotrices, pero se habló toda una estrategia para recuperarlas, pero no darles dinero de gratis, fue así como prestado y se recuperó. Pero ahí nos salvamos las economías emergentes, aguantamos y salimos adelante. Aquí es darle la apertura a las economías de que tenemos que trabajar con estos activos, tenemos que regular, como el caso en México, les digo, apenas tenemos 2 años, está muy chiquita nuestra ley todavía no llega a una etapa madura donde podamos establecer esta parte, porque todavía falta aterrizarla. O sea, en México todavía falta que lleguemos al punto de administrarla, por ejemplo, en la parte de las grandes empresas, en la parte fiscal, no se tiene todavía este enlace, lo que es la fintech con la parte fiscal, todavía no se tiene eso porque no se tiene esa parte de decirle cuánto le cobro de impuestos. Porque si tú cobras impuestos en los mercados financieros, todos los que están ahí te van a decir adiós. Tú me estás cobrando mucho impuesto. Mejor me voy mi dinero a otro lado donde me cobren menos o no me cobren. Así de sencillo. No podemos meterle esas incertidumbres a los mercados financieros, pero sí estar preparados. Sí tenemos que preparar. Y si hay esa parte, ¿cómo hacerlo? Con los debidos registros contables. ¿Cómo lo vamos a meter? ¿Cómo lo tenemos que trabajar? Y también que no se note como una forma de lavado, sino simplemente es un mecanismo de inversión que tienen las organizaciones para que su dinero también sea productivo. No es malo. Se tiene que hacer adecuadamente porque el dinero abajo del colchón, como decimos en México, no crece, ¿eh? Y pierde poder de compra. Entonces tenemos que hacer que se mueva. El dinero se tiene que mover y en estos tiempos no se diga. Si el dinero no se mueve, no ganas.
Y nosotros tenemos, no solamente México, varios países de América Latina, tenemos problemas sobre todo en la parte de inflaciones, ¿no? No hemos llegado a extremos, pues afortunadamente para nosotros, pero desafortunadamente para nuestros hermanos venezolanos, en los cuales ellos sí ya llegaron a un punto en el cual llegaron a mecanismos que se llaman de hiperinflación, inflaciones no controladas, un aumento de precios impresionante, pero su poder de compra del dinero ya no es factible. O sea, no podemos caer en estos extremos tampoco, que ahorita como tenemos esta situación de recuperación económica, pues también está complicada en todo lo que es América Latina. Así que yo les dejo esta reflexión. Yo me gustaría que se involucraran aún más y yo aquí lo trabajo con ellos, soy la maestra que les toca trabajar esta parte financiera, pero es una realidad que tenemos, y es una realidad que hay que vivirla, que aunque no suene mucho en las noticias, porque si es una realidad no suena tanto, sí hay que leerlo y leer adecuadamente en la red, también hay que saber en dónde vamos a leer, pero cuando empecé a estudiar un poquito más, yo dije, pues creo que sí vamos a llegar a esa etapa de usar dinero virtual, quizá no en unos 3 años, pero en unos 10 años sí estaremos usando ya dinero virtual. O sea, ya no vamos a usar dinero físico, vamos a utilizar dinero virtual. Y eso, pues nos va a transformar otra vez a la humanidad. Y yo aquí les dejo esa reflexión. Vean hacia dónde van, contadores, vean todavía lo que falta por aprender y por entender. Aquí es una puerta abierta que tienen ustedes para entrar a esta parte de las finanzas, que aunque digamos es que son complicadas, sí son complicadas, pero ya nos influyen y nos impactan. Y ahí tenemos que empezar esta reflexión y sobre todo estudiar lo que son las criptomonedas, estas nuevas monedas virtuales que van allí, que ya son una realidad a nivel mundial. Y muchas gracias. Muchas gracias, Magíster Brenda González, por esta ponencia, también por este espacio, por brindarnos este espacio virtual para poder, bueno, tocar este tema de las criptomonedas, que de alguna u otra forma también es un tema muy importante para los contadores, como usted bien lo dijo. Ahora vamos a iniciar la rueda de preguntas. El que va a iniciar va a ser primero el magíster Guillermo Arias Pereira, quien va a hacer la primera pregunta. Adelante. Muy buenas tardes, magíster Brenda González, muy buenas tardes, bienvenida. Y agradecerle por este tema, en realidad, que si bien es cierto, ya está en el mercado internacional, sin embargo, en América Latina, hoy en día, hablar de criptomonedas, tal vez recién estemos abriendo los ojos, ¿no? Y especialmente en Perú, y especialmente también en la forma en que hoy estamos aprendiendo a vivir con esta nueva forma. La pregunta es la siguiente. Nosotros, si bien es cierto, tenemos asesorías con los empresarios, con aquellas personas que quieren invertir. Sin embargo, recordemos que toda inversión representa siempre un riesgo. Y supongo yo que el tema de criptomonedas también lo es. ¿Qué tips o cómo puedo yo motivar al empresario peruano a que pueda garantizarle que el retorno de su inversión a través de las criptomonedas? Eso es un tema, un punto, y el siguiente es, según en Perú todavía no está regulado en las normas el tema de criptomonedas, ¿correcto? Y quería saber yo si de repente el invertir en criptomonedas en su país, ¿no? Tal vez hay algún tipo de pago de impuestos por este tipo de inversión o por este tipo de instrumento financiero. Gracias. Gracias, maestro Guillermo, y efectivamente sí ha sido, pues se dice que México es el pionero en empezar a crear las leyes que regulan esta parte de las tecnologías financieras y con esta ley FinTech. Pero estamos regulando la operatividad, cómo van a operar apenas. Pero la parte de lo que te da a ganar un instrumento, desde el punto de vista económico se le llama que es una renta, o sea, es una utilidad y se tiene que grabar. O sea, aunque tú inviertas, es tu dinero, sí es tu dinero, pero ganas
y pues si ganas, pues tienes que reportar a la autoridad tributaria. Todavía ese enlace no está tan claro y eso es un debate que se tiene todavía, porque no sabes si le vas a cobrar, como en México se aplica el 35% del impuesto sobre la renta, o si le aplicas un impuesto de valor agregado, que es el IVA, que es el 20%, el 15%, perdón. Todavía no se sabe cómo vamos a entrar, porque otros instrumentos que operan en el mercado de valores en México sí están grabados con IVA. O sea, sí están grabados. O sea, tienen un impacto y están reforzados por la autoridad hacendaria. Todavía aquí en México nos falta esa parte. Y sobre todo para disminuir el problema que tenemos también, que es sobre todo lavado de dinero. No tanto a veces evasión, sino sobre todo para agarrarlo como herramienta de lavado de dinero, porque como no sé quién lo vende, no sé quién lo oferta, no sé quién lo administra, entonces pues va llegando el dinero y cuando quiero liquidar esa criptomoneda, pues me regresa el dinero ya lavado, porque ya lo mandé y ya me lo regresaron totalmente. Para el empresario, lo más importante es decirle, el mecanismo opera así, o sea, puedes invertir y vamos a invertir con esta serie de pasos, porque se ha trabajado, les digo, mucho a la que tú traes una persona, invierte, pero a su vez tú tienes que traer otras 5 y otras 10, y eso ya genera desconfianza. Y le va más a un empresario, porque dice, si tengo un extra de dinero, si no lo vas a invertir en tu propia empresa, no lo dejes ahí sin moverse, porque también las autoridades tributarias te van a decir, ¿por qué no mueves ese dinero? ¿Por qué tienes ese dinero nada más guardado? Tienes que empezarlo a mover. Entonces al empezar a decirle, mire, tienes mecanismos y te vende el mercado financiero, así, tan simple se le puede explicar, te vende el mercado financiero estos instrumentos. Puedes trabajar estos y estos son los de menor riesgo, menor rendimiento, mayor riesgo, mayor rendimiento. Pero decirle cuál será el mecanismo con el cual puedes operar. Porque si tú le dices que va a ser porque le compres a uno, porque ya eres el comprador número 50 de una cadena de compradores que tienen en una red, no va a ser tan confiable la inversión para él y va a decidir, mejor me voy. O sea, no tengo la confianza de que me vayas a regresar la rentabilidad de esa inversión. O sea, hay que darle estas herramientas, estrategias. Por eso en México, cuando se aprueba la ley FinTech, es romper mucho con esas redes. Y sí se rompió bastante, ¿eh? Porque ya empezaron a aparecer menos y entonces empezaron a tener las primeras licencias, las empresas que se iban a dedicar a esta intermediación, y entonces ya se empezó a dar una mejor transparencia y responsabilidad respecto al manejo de estos activos. Pero sí, sobre todo decirle las reglas claras. No puedes engañar a un empresario. O sea, ¿por qué se dedica a ganar dinero? Y va a buscar ganar siempre. Pero si le dices cómo va a ser el camino, pues lo más seguro es que tengas un cliente seguro. Muchas gracias. Bueno, ahora la segunda pregunta está a cargo de la magíster Liliana Correa Rojas. Adelante. Bien, buenas tardes con todos. La siguiente pregunta, estimada Brenda, es ¿cuál sería el primer paso para poder ingresar al tema de las criptomonedas? Bueno, Liliana, muchas gracias. Híjole, sí es un salto diferente. Puedes encontrar en la red distintas empresas que te ofertan lo que es la adquisición de las criptomonedas. Yo les recomiendo que siempre primero estudiar los conceptos para saber, porque si no estás en, ¿cómo decirlos? Si no sabes de las palabras claves o de la jerga, decimos aquí en México, respecto a los mercados financieros, te va a ser más complicado aprender este nuevo mercado. O sea, primero hay que estudiar muy bien la parte de la terminología financiera que se utiliza. Si vas a la red y quieres buscar a ver quién te vende criptomonedas, primero analízalos y estúdialos, porque al igual hay otro sector que son los mercados de divisas, que se le conocen como los foreign exchange,
que te inunda. O sea, tú le das un buscador y de repente te anda saturando ahí los buscadores de que pues te lanzan ofertas. Tienes que tener esa parte también de saber estudiar. A ver, ¿qué te están ofreciendo? Porque algunos te dicen, mira, simula y puedes ganar tanto y empiezan a invertir y bueno, pues dime dónde estás, en qué país estás, dónde te estás hospedando para poder trabajar, cuáles son tus condiciones, si cobras comisiones, si tenemos que trabajar, se utilizan normalmente las transferencias bancarias, pero ubica dónde tienes esa organización. Si tu organización la vas a tener, un ejemplo, en las Islas Caimán, pues no te lo aconsejo, porque pues sabemos que son muchas las cuestiones hacia paraísos fiscales. Quizá todavía si compras en sedes como en Estados Unidos o en Europa, que estén realmente cimentados, que ya están teniendo más regulación, es ir para allá. Pero sí empezar a conocer a quién le quieres comprar. No es así porque es el primero que te dio, a ese le compras. No, estúdialos, ve qué te ofrecen, léeles. Si hay algunas que son en inglés, pues démosle un poquito al inglés y vamos a estudiarle. Si son en español, pues ok, pero ¿dónde estás? Si puedes en español, pero yo te puedo hablar del español europeo o es un español de acá de México, ¿no? Pero saber dónde están, porque si yo tuviese un problema, ¿con quién me tengo que enfrentar? Porque no tengo en casa quien me la venda. Pero si voy a México, si voy a España, entonces sé que ahí debe de haber una autoridad que también los esté regulando. ¿Sí? Porque inclusive las de divisas, bueno, esas son mega especulativas y sí, de repente sacan ofertas o movimientos muy, muy drásticos, que si no sabes manejar los riesgos de paridad, híjole, o sea, sí puedes tronar todo tu dinero, lo puedes perder de manera inmediata. Aunque sean en México unos 10,000 pesos o unos $1,000, sí te va a doler perder esa cantidad por ser tan especulativo. De repente sí ves que ganas, pero en minutos tú vas a perder. O sea, sí hay que saber, si quieres jugar estas inversiones, muy consciente de que puedes perder todo. Por eso hay que estudiarlas muy bien. Estudiar, eso es la clave. Y si no, busca un experto. Alguna vez tuve un doctor en la maestría, en los estudios de maestría, de magíster, que nos decía, si tú no sabes, contrata al experto. Y por eso hay que irnos con los expertos, porque esos son los que nos van a dar. Te va a costar, sí, pero lo que te cuesta no lo veas como un desembolso, es una inversión. Siempre va a ser una inversión que te saque de tus dudas, que te ayude a ser mejor, a mejores rendimientos. Busca la opinión de un experto. Muchas gracias. Bueno, la tercera pregunta está a cargo del doctor Otto Terry Ponte. Adelante, doctor. Hola Brenda, gracias por Hola, la Otto. explicación, ¿cómo estamos? Bueno, en épocas de pandemia donde el recurso es muy escaso, siempre hay que analizar bien las inversiones, ¿no? Bueno, lo que normalmente conocemos son las inversiones pues tradicionales, ¿no? En los negocios que día a día revisamos y los contadores lo sabemos muy bien. En tal sentido, pues estos temas como que son novedosos y nos traen riesgos, ¿no? Nos traen muchos riesgos, ¿no? En verdad. Entonces, cuando hablamos de formalidad, siempre nos enfocamos en las regulaciones legales que existen en relación a los temas para sacarlos adelante. Supongo que en cada uno de los países. Algo nos comentaste que algo estaban haciendo en México, pero no logré captar muy bien, por ejemplo, si existen ya normas claras, precisas, ¿no? En el sistema normativo jurídico en su país, en México o en Latinoamérica, porque en el Perú, hasta donde pues todavía entendemos, no se ha iniciado absolutamente nada, no existe en el Perú, en tal sentido, si alguno de los participantes de repente le apasiona este mundo de las criptomonedas, va a tener que revisar mucho fuera del Perú, porque acá no lo hay, pero en México existe actualmente alguna regulación, ya se ha dado el primer paso, o tal vez en América Latina, de repente en algún otro país que a lo mejor ya esté más avanzado en este tema. Pues mira, en México nada más tenemos así como tal, se llama Ley FinTech, y ahí se establecieron todas las reglas para que pudieran empezar a operar las empresas bajo los mecanismos de regulación de nuestra entidad que se llama Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que esta es la máxima reguladora del sistema financiero mexicano.
De esta parte, una vez que se conformaran y se registraran, se les iba a permitir la apertura para que empezaran a hacer la intermediación con este tipo de instrumentos, con la posibilidad de que pudieran crear ellos mismos su criptomoneda, pero garantizando la emisión de esa criptomoneda. Pero la parte, como comentaba con el maestro Guillermo, la parte fiscal tributaria todavía no está bien amarrada, inclusive en México tenemos una ley de prevención de lavado de dinero, que ahorita la autoridad también está pidiendo que estudiemos y nos certifiquemos en esta parte de lavado de dinero para reducir los riesgos. O sea, estos dos elementos, tributario y de lavado de dinero, todavía no se cierran totalmente. Y lo tenemos que hacer, porque si no, entonces empezamos a generarle una inestabilidad y una especulación a este tipo de instrumentos, que costó mucho trabajo la ley FinTech, ¿eh? No fue fácil en México, sobre todo por la historia que tenemos de evaluaciones del peso con el dólar. Entonces, no se ha permitido inclusive los foreign exchange en México, no están permitidos. Y fue un salto muy grande para permitir estas financial technologies. O sea, ahí sí fue un cambio, pero porque estaban viendo que sí estaba siendo un atractivo para el inversionista mexicano. Pero falta todavía, o sea, como quien dice, se dice a nivel legislativo, faltan las leyes secundarias para que fortalezcan la ley principal. Gracias. Bueno, ahora la cuarta pregunta va a ser la doctora Karina Solano Campos. Adelante. Muchas gracias. Brenda, felicitarte. Muy interesante tu exposición. Uno de los participantes de este webinar nos menciona, ¿no?, de que sabemos que actualmente las criptomonedas ha creado muchos comentarios positivos y negativos, ¿no? Vas a invertir, es seguro, vas a recuperar lo que tú estás invirtiendo. Sabemos que también en la crisis del año 2008 en Estados Unidos hubo mucha especulación financiera y eso también trajo como consecuencia, ¿no?, que grandes empresas pues puedan perder, ¿no?, que lo que habían proyectado generar utilidad pues se revierta. Entonces, ¿qué condiciones deberían de existir para invertir en las criptomonedas? Gracias, doctora Karina. Y creo que a nosotros nos cuesta trabajo en América Latina poner reglas claras. Nos cuesta mucho trabajo. A veces no aprendemos de los hechos, como bien lo comentó ahorita, del 2008-2009, que esta voracidad de querer ganar en los mercados financieros propició una crisis muy fuerte que hizo caer a Estados Unidos, cuando sus antecedentes en 1929 con el famoso Jueves Negro. Pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo por cuestión cultural, por problemas tan específicos que tenemos como lo es los recursos provenientes del narcotráfico. O sea, no podemos todavía ver la forma de que podamos cerrarles estos accesos para que puedan lavar dinero. O sea, todavía no podemos tener esta parte. Sí necesitamos reglas claras. No puedo comparar lo que pasa en México y Perú con la estrategia que hizo Venezuela, que ahorita les comentaba. O sea, Venezuela lo hizo como un atractivo más para que le llegaran recursos, poniendo como respaldo el petróleo. O sea, y esto, pues para mí fue, pues es igual que si hubieras venido, como México tuvo en la década de los 80, los famosos petrobonos. O sea, emitió bonos con base a ¿qué? A la producción del petróleo. O sea, no funciona así. O sea, una criptomoneda no funciona con un respaldo de esta magnitud. Y no funcionó del todo, ¿eh? O sea, no ha funcionado este tipo de monedas. Pero sí tener bien claro cómo lo vamos a trabajar, es urgente que lo hagamos. Porque si bien este fenómeno que ya surgió hace lo que son las décadas de los 90, finales de los 90, en América Latina apenas lo estamos descubriendo. Y lo estamos descubriendo, pero por lo que nos llega de otros lados. O sea, no por el origen que podamos tener acorde a las necesidades y características de cada uno de nuestros países, porque somos diferentes. Tenemos diferentes economías, tenemos diferentes impactos de Producto Interno Bruto, y no tenemos una forma clara de decirles
ven, te ofrezco estas garantías, te ofrezco esta inversión, ven con nosotros. O sea, no lo tenemos tarde. Pues, lamentablemente siempre llegamos tarde a los momentos históricos porque no nos ponemos de acuerdo. Brenda, vivimos tiempos virtuales, en definitiva, y creo que la criptomoneda pues ha aparecido nuevamente, ¿cierto?, en la vitrina como una posible inversión. Entendemos que pues también representa un activo financiero, ¿verdad? Pero los contadores ahora nos estamos preguntando, y estamos un poco preocupados, pues, cómo poder registrar estas operaciones, ¿no? Porque hay que valorarlas, ¿no? En los estados financieros y hay que plasmarlas para que realmente nos muestren la realidad de la situación económica y financiera de las organizaciones que pues se atrevan a invertir en este tipo de operaciones. ¿Qué sugerencias nos podrías dar o dejar? O de repente la primera piedrita que tendríamos que hacer, ¿no? Sí, de hecho, falta, inclusive aquí también en los órganos colegiados que emiten las reglas, en el caso México, que es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, faltan meter estas reglas de cómo vamos a poder registrar contablemente, sí pues son, o bueno, se le llama normalmente que son activos no tangibles o activos intangibles, pero es un instrumento que se puede mover de una manera más dinámica. Si tú compras acciones, pues normalmente no, a menos que necesites recursos, lo vas a vender, pero compras las acciones, son para ti, o cualquier otro instrumento, pues normalmente vas a esperar a que venza a los 90 días, 128, un año, 5 años, para poderlo liquidarlo. Entonces, contablemente, pues ahí lo tienes registrado y lo vas jalando, ¿no? Vas jalando, vas mostrando los resultados, pero además, pues son instrumentos que les digo, ya están grabados. Pero meter este tipo de activos virtuales, no le veo yo todavía la parte en donde lo registro. O sea, dónde lo tengo que cargar, y también tienen que hacer estos cambios a las normas de información financiera en este rubro, porque van a llegar. O sea, y si llegas y te encuentras con alguna empresa que está trabajando con esto, pues también hay que hacer la parte contable, porque a partir de un estado financiero es como empezamos a ver la parte también tributaria. Pero no hay, no son contabilidades mágicas, ¿eh? O sea, todavía no tenemos esa parte de que, pues, aquí lo pongo, ¿no? A gastos diversos, como siempre operan los contadores, ¿no? O a inversiones diversas, no. O sea, no tenemos todavía ese rubro específico que, si bien se tiene que saber cómo va a trabajar, o si se vuelve un complementario a un estado financiero, o se tiene que crear un nuevo estado financiero. O sea, se habla de un nuevo estado financiero, los que están trabajando ya con la parte de sostenibilidad. O sea, ya también está impactando todo esto de lo sustentable en la parte contable. Entonces viene este famoso cuarto estado financiero, ¿no? Que es medir el impacto de la sustentabilidad en los estados financieros. Pero hay que hacer a otro estado. ¿Cómo metemos este tipo de inversiones que no son propias de los instrumentos que tienen regulado los países a nivel financiero, y que no lo tienes, o sea, ni tangible, o sea, sabes quién lo emite, pero si no está aquí en tu país, si está en otro país, no hay. Tendríamos que hacer, yo creo que un tipo de estado financiero virtual, o sea, ir hacia esa parte también, no porque, ojo contadores, no porque queremos hacer trampa, no es virtual, no es mágico, no, sino crearle específicamente y de ahí jalarlo, o sea, por eso todo cargo y abono, a dónde va a impactar en otro estado financiero. Pero ahí es donde vas a controlar este tipo de instrumentos. Sí se tendría que hacer un nuevo estado financiero, pero pues ahí se los dejo, los chamos a ustedes. Ustedes son los contadores, ustedes son los que tienen que trabajar en esa parte. Ahí nada más me avisa. Yo nada más aprendo y ya lo reproduzco. Bueno, muchísimas gracias, maestra Brenda González. En realidad el tema de las criptomonedas pues es un tema nuevo y, como ha visto, ha generado muchas interrogantes, ¿no? Muchas interrogantes, tanto que uno de los jóvenes o uno de los que de repente docente que nos está escuchando ya preguntó cuál es el primer paso para poder invertir en las criptomonedas. Y en realidad la recomendación es buena. Hay que estudiar mucho, tenemos que estudiar mucho antes de
¿no? Antes de invertir. Y la clave está en eso. Eso fue lo que dijo. También saber idiomas. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Si bien es cierto, ahorita ya estamos en una nueva era, en la era digital, pues también nos habló del tema de que si bien es cierto, todavía estamos usando el dinero físico, pero ya llegará un momento, ¿no? Dentro no sé cuánto tiempo, pero ya se usará ese dinero virtual y bueno, igual nos transformará la vida, pero ya se está utilizando. Entonces, yo creo que esta parte de finanzas nos ha sembrado como un bichito, nos ha dejado con esas ganas de querer aprender más por de este tema de criptomonedas, ¿no? Bueno, muchas gracias. En realidad ha sido 3 días de mucho aprendizaje. Yo creo que el contador público necesita eso, ¿no? Ahora, otra de las interrogantes es, ¿no? ¿Qué voy a hacer con los registros contables? Nos ha dicho ya que habrán nuevos estados financieros. Bueno, estamos en el camino, las finanzas es muy importante para nuestra carrera de contabilidad. Son nuevos retos, ¿no? Es un reto que está dentro de nuestra carrera y bueno, siempre nosotros los contadores estamos para poder ayudar a las empresas, para poder contribuir en la sostenibilidad, ¿no? Y ahora, más que nunca, en este tiempo tan difíciles que nos ha tocado vivir. Y bueno, nuevamente mi agradecimiento, muchas gracias. Ya con esta ponencia hemos cerrado el evento académico y festejando este día para nosotros acá en el Perú, celebrando nuestro Día del Contador. Un saludo muy especial a todos los que nos acompañan en esta sala, a los panelistas, nuevamente para nombrarlo, al magíster Guillermo Arias, un abrazo, doctor Otto Terry, doctora Karina, magíster Liliana, ¿no? Y a todos los que nos acompañan en la sala y a todos los que son parte de la Escuela de Contabilidad de la Universidad César Vallejo. Un abrazo muy fuerte y a celebrar. Feliz Día del Contador. Muchas gracias.